soy hijo de pastor, entonces Ok. cuando hablamos de que estar expuesto al evangelio, vaya, lo he estado, vaya, desde que nací, porque cuando yo nazco, mi papá ya era pastor de jóvenes, Oh. mi mamá pues ya creo que, pues obviamente ya estaban casados, obviamente. En su momento, mira, te voy a confesar, Daniel, tú no lo sabes, pero hubo personas que a lo mejor están viendo este video que me criticaron en su momento porque pues yo me quería vestir como el pastor de ese entonces, predicaba como él Sí, en ese entonces, el que estaba en la iglesia. de aquel entonces, Ok, ya. o sea, donde fui salvo, ¿verdad? Ya. Del internado, del En ministerio Cristo que estuve, vive. Ok, exactamente. ya. Creo que nos vamos a ir en este video con esta pregunta. Esta es la pregunta del A pueblo. ver, la salvación se pierde. Ey, bueno, ¿Sí o sí, no? eres calvinista Sí. reformado. Y esto cerramos para la segunda mitad. Ey, pero sí, porque ya va muy largo. ¿Cómo les digo yo a alguien que Dios creó a unos para irse al infierno? Sí, pues mira, Bienvenidos una vez más a este podcast de las sombras a la luz, en el cual traemos cada día, tratamos de traer luz, de traer una guía que pueda ser de bendición para sus vidas, pero hoy, padrino, hoy es un día especial. Así es. Hoy hay un invitado especial en el canal, es una persona que queremos y apreciamos mucho y creo que va a traer mucha luz al canal. Y está con nosotros Yael Rodríguez. Un aplauso para Yael. Yael, ¿cómo estás? hermano, pues muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento. Gracias a todos los que nos ven también. Quédense, va a ser un tiempo muy agradable. Ahorita platicábamos algunas cosas muy importantes sobre la cristiandad. Entonces me siento muy, muy honrado de que me hayas invitado, que me hayas considerado pues un referente a lo mejor para hablar de este tema. Y pues bueno, vamos a darle, a platicar, contento. Sí, para nosotros también es una bendición que estés aquí y para el canal. Para el canal. Gracias, gracias. Padrino. Sí, así es un placer, una satisfacción, un honor porque pues Gracias, eres, gracias. eres conocido de nosotros y siempre te hemos apreciado a nivel Igualmente. familia y siempre estás como quiera en nuestros corazones, ¿verdad? Sí, claro. Y deseándote siempre que Dios te dé bendición en lo que aprendas. Muchas gracias, sí, muchas Así gracias. es, Va a ser un así- tiempo muy, muy bonito. Yo creo que sí, Yael. Y hace unos días, bueno, un par de semanas, yo creo, invitamos a un adventista. Sí, vi el video. Estuvimos Sí, platicando estuvimos con platicando eso. él y todo el rollo. Sí, Y generó cuestiones raras, ya tú sabes cómo sí, es, pero- claro, así es Pero hoy eso. traemos a Yael y Yael es reformado, Así es. calvinista. Calvinista. Más de esa línea de Calvino, Sí, correcto. totalmente. Y por eso lo queríamos traer, porque Sí. él tiene una enseñanza acerca de eso. Pero Yael, yo quiero empezar de la siguiente manera. Claro. Cuéntanos un poquito de ti, cómo empezaste en el Evangelio, Ok. por qué te agarraste de Dios, por qué empezaste, cómo empezaste tú. Ok, bueno, pues si hablamos de cómo llegué al Evangelio, pues mira, cabe recalcar que soy hijo de pastor, entonces cuando hablamos de que estar expuesto al Evangelio, vaya, lo he estado, vaya, desde que nací, porque cuando yo nazco, mi papá ya era pastor de jóvenes, mi mamá pues ya creo que, pues obviamente ya estaban casados, obviamente, y pues ya al momento que, a lo que iba, o sea, lo que me refería es que si no recuerdo si estaban en una iglesia antes o ya eran pastores. Ok, ya. Eso es a lo que me refería. Pero pues a grandes rasgos, o sea, tuve un contacto con el evangelio desde que estaba pues en brazos, o sea, chiquito, escuchaba predicaciones, estaba chiquito y me escondía ahí en el púlpito mientras mi papá predicaba, muchas cosas. Entonces, pero cuando ya llego al evangelio, o sea, a conocer verdaderamente a Cristo, creo yo que fue, pues como algunos saben, en el contexto de las drogas, del alcohol, mis papás ya no sabían qué hacer conmigo, me habían metido a ejercicio, muchas actividades, no sabían qué hacer conmigo. Entonces el pastor de mi papá le recomienda un lugar
que es Cristo Vive Saltillo. Ok. Entonces me llevan a ese lugar ya literal como una opción casi final, o sea, me dijeron, o es literal, ya no podemos contigo, o es la cárcel o es ahí. Entonces, pues uno tampoco es pues loco, ¿verdad? Como para decir, déjame mover a la cárcel. Imagínate. Sí, no, entonces decido irme a Cristo Vive y ahí es cuando yo tengo, creo yo, mi encuentro con Dios. Correcto. Lo he platicado en otros lugares y pues yo tenía pensamientos de quitarme la vida, tenía muchos pensamientos erróneos, aunque ya había sido expuesto al Evangelio desde muy pequeño, pues obviamente no tenía un concepto concreto de quién es Dios. Yo creo que eso es muy vital. Claro. Entonces termino mi tiempo ahí en Cristo Vive, donde tuve mi encuentro con Dios, increíble, ahí le pedí perdón, creo que fui regenerado ahí, porque mis deseos cambiaron, mis motivaciones cambiaron, mis metas cambiaron, mis sueños cambiaron. Yo antes quería ser futbolista y pues ahora quería predicar, Estabas apasionado ya. quería dedicarme totalmente a ayudar a la gente. De hecho es algo que Laura y yo platicamos hace poco. Laura aquí está, es mi prometida, en unos meses nos casamos, está aquí atrás, no me va a dejar mentir. Queremos ayudar a esas personas. Ok. O sea, de la forma que sea, estamos esperando a Dios, a ver cómo nos dice, cómo nos guía, pero así llega el Evangelio. Ok, te iba a hacer una pregunta antes, A pero ver. con respecto a lo que me dices, obviamente Sí. surgen preguntas. Ujú. ¿Cómo es ser un hijo de pastor y llegar a este punto de las drogas? Claro. O sea, ¿qué le puedes decir tú a aquellos que puedan escucharte? ¿Cómo es esa transición? Esa transición de ser hijo de pastor a caer en el mundo de las drogas. Pues en mi caso yo creo que influyó mucho, es que hay tanto que decir, porque yo sé que va a haber personas que a lo mejor no van a estar de acuerdo y por eso tengo que explicar bien lo que voy a Claro, decir. claro que sí. Yo creo que gran parte de lo que sucedió en mí fueron las amistades. Ok. O sea, yo estaba acostumbrado a estar en un colegio cristiano, con valores cristianos, enseñanza cristiana, teníamos devocionales todos los días del Evangelio, de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando mis papás me cambian, por situaciones de ellos, la verdad desconozco, a una escuela pública, ahí es cuando empiezo a conocer amistades que me inducen al mal. Ok. Entonces yo estaba bien chiquillo, entonces no tenía las bases ni la madurez, ni mental, ni emocional, ni espiritual Ok. como para sostener eso. Y yo creo que fue eso. Obviamente si nos vamos a la teología vemos que hay un problema, ¿verdad? Que es la naturaleza caída del hombre, Sí, claro. que no conoces verdaderamente a Cristo. Has llegado a la iglesia pero no has llegado a Cristo, entonces Sí. eso nos habla mucho, o sea, de hecho me dirijo a todos los hijos de pastor que a lo mejor vayan a ver este video, o sea, el hecho de que tú seas hijo de pastor o estés muy involucrado en la iglesia no te garantiza que tú seas salvo, o sea, la escritura Correcto. es muy clara, tú tienes que tener una relación personal con Cristo y más que una relación emocional donde llores y, o sea, sí lleva eso, no digo que no, pero una relación donde cumplas la voluntad verdaderamente de Dios, ¿verdad? Así es. Que es lo que Cristo dice en Mateo. Muchos en aquel día me dirán, en tu nombre echamos demonios fuera, hicimos grandes milagros, profetizamos, pero Jesús les va a decir, no te conocí. Tremendo. Entonces, eso es. Muy bien, o sea, fue algo fuerte, ¿no? Porque Sí. venir de una casa pastoral y de repente Sí, entrar en sí. esto. Pero lo que me llama más la atención y me conmueve es cómo volviste. Ah, O sea, regresaste, como dice como el hijo pródigo, por así Sí. decirlo, ¿no? Realmente regresaste a los brazos literal. del Padre, que es lo más Literal, importante. sí. Ahora, pero cuando tú regresas, ¿cómo eras tú? ¿Eras como eres ahorita, reformado, o también hubo una transición para Hubo tú una llegar transición. ¿Cómo sucede eso? Si haz de cuenta que yo conozco el Evangelio, pues de parte de mis padres, y no sé cómo decirlo, pero mira, yo llego al conocimiento de que hay un Dios, que hay un Jesús que murió por Claro. nosotros. Llego a este ministerio y empiezo a conocer un poquito más el Evangelio, pero de una manera diferente que pues me llevó a ser como ellos, porque vaya, en su momento, mira, te voy a confesar, Daniel, tú no lo sabes, pero hubo personas que a lo mejor están viendo este video que me criticaron en su momento porque
pues yo me quería vestir como el pastor de ese entonces, predicaba como Sí. él en ese entonces, El que estaba en la iglesia. de aquel entonces, Ok, ya. o sea, donde fui salvo, ¿verdad? Ya. Del internado, del ministerio Cristo que estuve, vive. exactamente. Ok, ya. Y yo les decía a las personas, les decía, es que, o sea, no sean duros conmigo, o sea, soy un nuevo convertido al final de cuentas, Sí, o sea, realmente sí. y yo trataba de relacionarme con el cristianismo que me había impactado, ¿no? Entonces ya empieza mi proceso donde me meto al seminario, al instituto bíblico y empiezo a conocer que hay un mundo del cristianismo, o Sí. sea, hay un mundo. Yo no sabía que había presbiterianos, no sabía que había bautistas, no sabía que yo era pentecostal, yo no sabía nada de esas cosas. Y mi transición como a este movimiento fue a través de dudas que yo tenía, ¿verdad? Ajá. Prácticas en mi movimiento y realmente yo empecé a estudiar para refutarlos a ellos. O sea, yo no estaba de acuerdo con ellos, yo era un anticalvinista. Sí. O sea, anticalvinista. No me la creo, no puede ser. Sí, yo era un anticalvinista, ¿En o sea, yo una vez platicó un amigo conmigo en el seminario y le dije, es que ¿cómo rayos vas a decir que la salvación no se pierde? Todas las advertencias en la Biblia. Y él me hizo una pregunta que me llevó a estudiar, honestamente, y empecé a estudiar y adapté esta postura. ¿Por qué? Porque creo que es la más histórica y creo que tiene mucho respaldo y mucha solidez bíblica. Ok. Pero digo, eso pudiera ser mi respuesta. Excelente, excelente, padrino. ¿Y qué tipos de reforma hay y por qué? Sí. ¿Cómo está? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de reforma, sí tenemos que aprender a distinguir en al menos 3 reformas. Para empezar, hubo reformadores antes de Lutero. Por ejemplo, John Hus, John Wycliffe, por ejemplo, fueron unos reformadores que hay algo bien hermoso ahí. O sea, en la muerte de John Hus hubo una profecía sobre Martín Lutero. O sea, él estaba siendo muerto, quemado por la Iglesia Católica Romana por enseñar en contra de las indulgencias y el papado, la vida inmoral de la Iglesia Católica. John Hus se levanta, traduce la Biblia, empieza a predicar en las calles, la gente se empieza a convertir al Evangelio, merece la muerte, es lo que dicen los romanos, lo llevan y mientras él se está quemando, el Espíritu Santo le dice, se levantará un cisne. Se levantará un cisne y ahorita yo me estoy asando como un pato, dice él, pero se levantará un cisne. Entonces cuando viene Martín Lutero, él tenía en su pecho una forma de un cisne. Y a través de las enseñanzas de Martín Lutero, dice Martín Lutero a través, mientras yo estaba con mis amigos en Alemania, la palabra de Dios estaba destronando al papado en Roma. Brutal. Brutal. Entonces, cuando hablamos de las reformas, sí hay que aprender a distinguir. Está la reforma luterana, está la reforma calvinista, que es una reforma de la reforma, y luego después vemos una reforma radical, que es un poquito más el movimiento bautista. Eso más adelante. Más adelante. Entonces, son personas protestantes que no estuvieron de acuerdo con ciertos pensamientos calvinistas y de ahí nacen los bautistas. O los rebautizantes, que así se les conoce. Esa no me la sabía, que los bautistas vienen También de la reforma. Porque ahorita ya están divididos también los bautistas, ¿no? Hay fundamentalistas y... Hay bautistas incluso reformados, que digo, no está mal el término, pero cuando hablamos de reformados, los verdaderos reformados son los escoceses, los calvinistas. Pero los bautistas, exacto. Y ahí también entraría el pentecostalismo en una clase de reforma radical, porque ellos no estuvieron de acuerdo en muchas posturas, pues, de Calvino o de Lutero. Por ejemplo, ustedes no están de acuerdo con el bautismo de niños, ¿verdad? No. Lo ven católico. Entonces, eso es fruto de la reforma radical. ¿Y qué piensas tú acerca del bautismo de infantes? Nos brincamos al tema. Lo mencionaste de Sí, repente. claro. Mira, por ejemplo, como te digo, soy calvinista y creo, porque nosotros nos adherimos a una confesión de fe que ha sido examinada durante más de 10 años por diferentes pastores, teólogos, eruditos, cristianos, y han hecho una confesión de fe a la cual nosotros nos adherimos. Todos los reformados se adhieren. Por ejemplo, que Dios es todopoderoso, que Dios es un Dios trino,
que la salvación es por gracia, por medio de la fe, únicamente por medio de Cristo, para la gloria. Son el fundamento de la fe reformada. Y nosotros nos adherimos a eso. Entonces, el bautismo de infantes es parte de esa confesión. Nosotros cuando leemos la Escritura, leemos una continuidad en el pacto de Dios. El dispensacionalismo ve los diferentes pactos de Dios como... Se van a enojar mis hermanos dispensacionalistas, pero así es. Está bien, bro. Que comenten. Digo, no, se van a enojar poquito, pero amigablemente. Ustedes saben que a lo mejor ellos van a decir, no, no es así, pero saben que sí es así. Que ellos ven los pactos, vaya, como su nombre lo dice, dispensaciones. Mientras que nosotros vemos una unidad. Vemos diferentes pactos, por ejemplo, el pacto de Dios con Adán, el pacto adámico. Vemos el pacto noético, vemos el pacto abrámico, vemos el pacto davídico, vemos el pacto de la ley con Moisés, vemos el nuevo pacto, y no lo vemos como diferente, sino como uno solo que embona, que es perfecto y que es una relación con la redención, no como diferentes, uno que mengua a otro. Aunque a veces en el Nuevo Testamento sí se usa el lenguaje antiguo y nuevo pacto, nosotros creemos que no queda invalidado en su totalidad, pues Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Así es. Entonces a eso, esas son las reformas. Y el paidobautismo, porque era tu pregunta, lo correlacionamos. Junto con la parte de la reforma. Te voy a decir, con el tema del pacto en unidad. Porque cada pacto que Dios da viene con una señal, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, la ley. ¿Qué viene como señal? La circuncisión. El pacto con Noé, ¿cuál es la señal del pacto que Dios había hecho con el hombre? El arco iris. De que siempre antes de algo, Dios siempre viene con una confirmación. Entonces, en el nuevo pacto vemos que hay dos señales. Vemos que es el bautismo y vemos que es la Santa Cena, dos sacramentos. Entonces, nosotros vemos el bautismo como una señal del nuevo pacto. Yo creo que incluso nosotros estamos de acuerdo en eso. Entonces, como señal, en el antiguo pacto, los judíos impartían la señal a los niños. Porque los credobautistas, es decir, los que dicen que no hay un bautismo de infantes, dicen, es que ellos no tienen pecado. Ellos no pueden ejercer fe. Y nosotros los reformados, a la luz de toda la Escritura, a la luz del antiguo pacto, vemos que Dios mandaba que a los niños se les impartiera la señal del pacto, que era la circuncisión, aunque todavía no tenían edad para tener fe. Por ejemplo, ellos eran circuncidados al 8º día, todavía no ejercían fe. Sí. Entonces ahora nosotros lo hemos visto como una transición según lo que nos dice Colosenses. Ya no estamos bajo la circuncisión, pero ahora la señal de este nuevo pacto, el cual es más inclusivo, se aplica incluso a las niñas. Y se debe de aplicar el bautismo a los hijos de los creyentes, porque de esa forma es la que Dios ha operado en toda la historia de la redención. Ok, pero ¿Jesús de niño fue bautizado? Sí. Esa es una pregunta que también la hacen constantemente. Pero también, por ejemplo, ¿el bautismo salva? No, realmente no. Porque Jesús se bautizó. Entonces, esa pregunta nace de un entendimiento de lo que Jesús vino a hacer. Claro. Por ejemplo, Jesús vino a cumplir con la ley, ¿verdad? Jesús fue circuncidado. Él cumplió la ley. Exactamente. Entonces, porque todavía no estaba el nuevo pacto, o sea, Jesús era niño, pero él se sometió a la ley perfectamente. Así es. Bueno, nosotros lo que realmente creemos es la presentación. Ándale. ¿Sí? ¿No? Sí. De presentar a Dios al niño y por diferentes razones. Quizás también porque vemos cómo el catolicismo ha hecho de eso algo extraño, yo creo. Claro. Entonces, por esa razón, quizás nosotros nos vamos más a lo que es Sí. la presentación del niño delante de Dios. Realmente. Sí. Pero para continuar, para no extendernos. Sí, claro, porque el tema del paidobautismo es extenso. Solamente ahí nos vamos a quedar una hora. Y te quería hacer otra pregunta. A ver. Sí. Yael, ¿cuál es la doctrina reformada o calvinista de la Santa Cena? O sea, ¿cómo se celebra la Santa Cena? Que de hecho lo mencionaste ahorita algo. Sí, dice algo así. Bueno, cuando hablamos de la reforma, está la reforma
luterana, reforma calvinista y la reforma radical. La reforma luterana cree en una, la reforma luterana cree en una consubstanciación, Okay. que es diferente a la Iglesia Católica de la transubstanciación. ¿Cuál es la diferencia? Lo digo por los oyentes. El católico romano cree que literalmente el pan y el vino se convierten en carne y sangre del Señor. Literalmente. O sea, y es bien, o sea, va en contra incluso de las leyes del razonamiento, porque, o sea, ellos niegan el género o transgénero, lo niegan, pero a la misma vez abrazan la transubstanciación. O sea, sí creen que una materia puede mantener su apariencia cambiando su esencia, pero con los pues transgénero y todas estas personas no lo creen. Entonces ahí hay una contradicción, pero no vamos a hablar de la transubstanciación. Okay. El tema es de la reforma. Entonces Lutero cree en una consubstanciación, es decir, Dios está en el pan y en el vino. O sea, no cambia la apariencia, pero eso es cuerpo de Cristo. Ese es Lutero. Eso es Lutero. Eso es lo que la iglesia luterana cree. Y se basan en Dios, Jesús dijo, esta es mi carne. Entonces, ¿qué hacen los reformados, calvinistas y los pentecostales o bautistas? Dicen ellos, no, Jesús, esta no es tu carne. Pero si nos vamos a esa lógica, pues Jesús también dijo, yo soy la puerta. Y Jesús no es una puerta, ¿verdad? Realmente. Entonces, lo que hace Calvino junto con Zwinglio, que es otro reformador, y John Knox, es que dicen, Dios está presente en el pan y el vino de manera espiritual. O sea, no cambian la esencia, esto es algo simbólico, sí, y Dios a la misma vez está presente por la cuestión de que Dios es omnipresente y está en todo lugar. O sea, en esa cuestión sí está ahí. Y después la postura de la reforma radical, pues es que Dios simplemente estipuló esto como un símbolo de una realidad. Bueno, realmente, o sea, lo que Jesús dijo fue, hacer esto en memoria de mí. Sí. Realmente es para recordarlo, ¿no? Pues si nosotros vemos a Jesús como un pedazo de pan y de que, o sea, sí. Podemos caer en el error que está cayendo la Iglesia Católica Romana, o sea, ellos ya están adorando hostias. Eso es ellos lo que ya... o sea, Jesús no es un pedazo de pan realmente, sí, o sea, totalmente. Pero si es algo simbólico de alguna manera y para recordar ese sacrificio de Él realmente en la cruz. Claro. Pero la celebración es anual, trimestral. Mire, Calvino decía que debía hacerse semanalmente. Semanalmente. Sí, constantemente. Pero eso es algo de Calvino. Eso ya es, fíjese que sí, o sea, hay un pensamiento que predomina en la Reforma, pero sí hay teólogos que discrepan en algunos puntos. Sí. Pero lo que sí unos decían que se haga de vez en cuando, porque de esa forma pues obtiene respeto, ¿verdad? Esto no se hace algo común, Sí. Pero a la vez sí tiene que ser algo frecuente porque anunciamos de esta manera. O sea, el reformado cree que a través de la Santa Cena uno anuncia el Evangelio a los creyentes. Es otro tema muy, muy interesante. La Reforma es muy robusta, muy profunda. Ya. Ya ¿qué diferencias hay o cómo me puedes desglosar lo que es el calvinismo moderado, hipercalvinismo? Pues mira, yo sí veo ahorita actualmente gran ignorancia acerca del tema del calvinismo. Yo también, por eso te pregunto. Y sí veo muchos jóvenes que están, según ellos son calvinistas, pero no lo son. O sea, ellos son bautistas. Entonces el verdadero calvinismo, como ya te lo mencionaba en audios pasados cuando platicábamos, tiene que ver con cómo, por ejemplo, la doctrina del principio regulador del culto, es decir, cómo se lleva a cabo el culto. Ahí uno va a distinguir mucho. Por ejemplo, también el verdadero calvinismo en el tema de la salvación, por ejemplo, el verdadero reformado no niega que haya un libre albedrío. Los neocalvinistas o los hipercalvinistas caen en una clase de determinismo, es decir, que el hombre no tiene una voluntad o no tiene una voluntad libre,
lo que a lo mejor algunos calvinistas van a decir, ¿qué estoy diciendo? Y a él, bueno, les animo a que vayan a la Confesión de Fe de Westminster, que lean a los verdaderos reformados y se van a dar cuenta que todos creen en un libre albedrío del hombre, pero aquí está la diferencia, todo se discrepa en qué crees del libre albedrío. Ahí está el punto. Yo te pregunto porque realmente sí he visto mucha, por ejemplo, yo te he escuchado a ti y tú no eres así como que tan fuerte en decir, no, pues yo me quedo en mi casa y yo no voy a predicar. Ok, sí, claro. De Pero hecho, he escuchado a hipercalvinistas sí. que dicen, pues la salvación, pues ya uno está elegido, otro no. Sí, Entonces, ¿para pues, qué predicar? ¿Para qué predicar? Voy a pecar, qué sé Sí, yo. sí, sí. Por eso te hacía esa pregunta. Sí, totalmente. Yo creo que eso se ve un poquito más en jovencitos que son laicos, es decir, que no tienen estudios formales Sí, de claro. teología, que no han leído, no leen, o sea, Escuchan. simplemente, y ni eso, o sea, muchas veces, mira, te voy a decir este error de ellos, o sea, edifican su teología por memes, en vez de leer, ¿verdad? De ir a la Biblia. Sí, claro. Entonces ven memes, ven páginas, desconocen a los autores, afirman cosas como si fuesen y Ni siquiera no leído las- las confesiones, como ni tú siquiera han leído las confesiones, ni siquiera han leído a los padres, ni siquiera han leído a Calvino. Imagínate. Así te lo digo. Y a lo mejor se identifican con algunas áreas del calvinismo, pero el Y calvinismo tú es lo otra decías cosa muy robusta. también porque creo que, bueno, Calvino es muy mencionado, pero antes de Calvino hubieron Sí. muchos que fueron muy importantes en la Reforma, pero ahorita Calvino siento que se ha vuelto como el del momento. Sí, Creo que lo he visto de esa manera, que es ahorita el más nombrado, Calvino. sí. Y por eso he visto muchas ramas del calvinismo, el moderado, el hipercalvinismo. Sí. Y quería saber qué exactamente pensabas tú acerca de eso, pero muy bien, sí lo entiendo. El Sí, tulip, sí. ya, El tulip. el tulip, ¿se pronuncia tulip o tulip? No, los Tulip. dos. Bueno, El famoso tulip. El famoso tan tulip. controversial. sí, ¿por qué es tan Ok. importante para los calvinistas? Mira, fíjate, el tulip nace, para empezar, para mis oyentes, porque a lo mejor ya lo saben porque lo estudiaron y todo eso. Pero el tulip no lo hizo Calvino. O sea, eso es algo bien vital. O sea, porque a veces dicen, los 5 puntos del calvinismo es un mal nombre. O sea, Juan Calvino no fue como que se sentó y vamos a escribir 5 puntos de mi teología. Pues no, o sea, realmente esto fueron los discípulos de Calvino y escribieron estos 5 puntos a los remonstrantes, es decir, seguidores de Jacobo Arminio. O sea, ni siquiera Arminio negó la predestinación. Él ya había muerto, ¿no? Arminio ya había fueron los muerto. que- Arminio amaba a Juan Calvino. Arminio era reformado holandés, o sea, de verdaderamente reformado. Si alguien era reformado era Arminio. Era una persona que sabía griego, sabía latín, sabía hebreo, sabía arameo, sabía estudiar la escritura. Creo que más bien sus seguidores fueron los que empezaron este gran Exactamente. debate. Se cree, según saco este pensamiento del libro de los cánones de Dort, según Arminio platicaba esas cosas en su salón con sus estudiantes, y sus estudiantes fueron como que se les implantaron dudas y empezaron a luchar por esta causa, y ahí nace el tulip. Entonces ellos dijeron, ¿pero cómo? Entonces vamos a atacar punto por punto de los remonstrantes. Y se establece eso. Ok, ¿cuáles son esos 5 puntos importantes para la reforma? Depravación total, es decir, algunos lo llaman de diferentes formas. Corrupción radical, por ejemplo. El ser humano por sí mismo, en su carne, no tiene posibilidad de buscar a Dios por sí mismo o de obtener la salvación por él mismo. No tiene la capacidad de ejercer la fe, ni glorificar a Dios verdaderamente, ni hacer actos verdaderamente de justicia que agraden a Dios. El hombre es totalmente incapaz de venir a Cristo. Y nos basamos en Juan capítulo 6, capítulo 44 y muchos otros pasajes. Jesús dice que si el Padre que me envió no te trajere, no puedes venir a mí. O sea, ninguno puede venir, así las palabras de Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces nos basamos en muchos pasajes, pues especialmente en eso. Por ejemplo, Génesis 6. El hombre vio Jehová que la maldad del hombre era mucha,
y sus pensamientos era de continuo el mal, o sea, constantemente. Los designios de la carne van en contra de la voluntad de Dios. Romanos 8, ni siquiera quieren sujetarse ni pueden sujetarse, o sea, es una naturaleza. Efesios capítulo 2, somos hijos de ira por naturaleza, o sea, lo mismo que todos los demás. Segundo punto es es elección incondicional, o sea que Dios no mira nada absolutamente en ti para elegirte a salvación. El siguiente punto es expiación limitada. Ese es el punto donde la mayoría de los cristianos discrepan y se les hace un poco más fuerte, porque significa que Cristo vino a morir únicamente por su pueblo, por su iglesia, ¿verdad? Dicho de esa forma, o a lo mejor una forma que no sea tan agresiva, vino a morir por los que creen, ¿verdad? Por no decir vino a morir por los escogidos, que eso es lo que, choca, ¿verdad? Bueno, vino a morir por los que creen. Ahí creo que no hay tanta lucha. Después está la gracia irresistible, o sea, el hombre no puede resistirse a la voluntad de Dios, es decir, a la salvación. Que esto era lo que se oponía también a Arminio, bueno, los discípulos de Arminio. Y por último tenemos la perseverancia de los santos, es decir, que Dios, una vez que salva al creyente, ese creyente no va a caer en apostasía, porque Dios le guarda hasta el final y lo va a glorificar. Okay, entonces esos son los cinco puntos del tulip. Del tulip, sí. Que han traído mucha discrepancia sí, a lo largo de nada más para decir algo, esos verdaderamente se llaman los cánones de Dort, no se llaman 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia, que también se ha popularizado así, pero son los cánones de Dort. Okay. Te voy a hacer otra pregunta. Claro, hermano, claro. ¿Cuál es tu postura, y según el calvinismo, sobre los dones y milagros? Es decir, sobre cesacionismo. Sí. Pues mire, dentro de la reforma, de hecho ahorita venimos de hablar con un pastor, a quien queremos y apreciamos mucho y es de mucha bendición para nosotros. Él se caracteriza a sí mismo como reformado, pero él se denomina como un continuista moderado. Okay. Entonces, miren, les voy a decir bien claro, porque aquí también creo que hay mucho prejuicio. O sea, a veces a mí me han tildado de que no creo en el Espíritu Santo, no creo en los milagros, pero así lo digo, ningún cesacionista le va a negar que Dios pueda hacer milagros, o sea, ni uno. O sea, yo no niego que Dios pueda hacer milagros. El asunto del continuismo, que es continuidad de los dones, o cesacionismo, cesar los dones, nosotros creemos en que los dones sobrenaturales han cesado, es decir, a través del hombre, dices tú. A través del hombre, que el hombre, o sea, ya no existen los milagros que eran para los apóstoles específicamente. Y tenemos nuestras argumentaciones históricas, teológicas, etcétera. Pero ningún reformado le va a negar que Dios pueda hacer milagros hoy en la actualidad. Pero ¿cómo niegan que en la actualidad pueda haber milagros a través de hombres? Obviamente a través de hombres, pero sí, como instrumento de Dios. O sea, cuando nosotros decimos que no hay milagros por medio de hombres, decimos, no estamos diciendo que no hay sanidades, por ejemplo. Eso es algo que sí debemos de tener como muy en mente. Cuando nosotros decimos milagros, nos referimos a milagros. O sea, no nos referimos a sanidades, no nos referimos a que, oye, estaba en la noche, escuché que alguien, no sé, una voz de alguien y me levantaba, le hablaba a ese alguien y resulta que se estaba matando. Y pues a través de mi llamada esta persona pudo a lo mejor no suicidarse o X cosa, ¿verdad? Estaba a punto de hacer algo malo y a través de mi llamada pues eso cambió. No negamos esos acontecimientos sobrenaturales providenciales, sí, sino que negamos que los hombres actuales posean el mismo don que los apóstoles. Porque Pablo, por ejemplo, dice en su carta donde está defendiendo su apostolado, que las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Entonces no ponemos nuestra confianza en
los milagros. Si hay sanidades, Dios responde la oración cuando nosotros oramos por sanidad, creemos que Dios sana, pero milagros como abrir el mar rojo, caminar sobre las aguas, resucitar muertos, esos milagros creemos que han cesado porque esa clase de milagros tenían un propósito. Cuando vemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay 3 eras de milagros, de lo que es por definición un milagro, ¿verdad? No estamos hablando de sanidades, ni de la creación, ni salvación. Algo que sale de lo... Hablamos de verdaderas obras que asombran, que atemorizan, que glorifican a Dios, salen de lo natural, realmente. Que son públicas, o sea, increíbles. Nos referimos a eso. Hay 3 épocas. La primera es definitivamente en la ley, ¿verdad? Moisés, cuando va al pueblo de Egipto y libera al pueblo de Israel por medio de señales increíbles, nunca jamás antes hechas por hombres. Incluso los satánicos quisieron, los magos quisieron imitar estos milagros, estas señales, pero no predominaron. O sea, Dios siempre tuvo la preeminencia. Y vemos que la revelación que se da es la ley. O sea, Dios autorizando por medio de milagros a Moisés y Aarón. Entonces vemos la segunda etapa de milagros. Después de eso los milagros cesan, o sea, son muy escasos, o sea, 1 por cientos de años. Pues cuando Icabod, que la gloria fue quitada. Claro. Y luego después vemos el caso de Elías y Eliseo, la inauguración de los profetas. Y vemos cómo Elías venía respaldado con milagros increíbles, de manera que él decía, no va a llover, y no llovía, de manera increíble. Y él tenía la revelación de los profetas. Después, más adelante, vemos que todo eso cesa. Incluso hay años, cientos de años de silencio, nada. Claro que hay avances religiosos increíbles que los fariseos habían hecho, pero no había milagros, no había señales, hasta que viene Cristo y una explosión de milagros a través de los profetas, a través de los apóstoles, porque como dice Hebreos, o sea, Dios estaba autentificando el mensaje de su Hijo por medio de señales y por medio de prodigios, y mucha gente incluso ni creyó, sí, pero Dios estaba autentificando el mensaje. Vamos avanzando por el Nuevo Testamento y vemos que ya no se hablan de señales. De hecho, la carta de los Corintios, que es donde se habla de los dones milagrosos, es la carta más temprana que nosotros tenemos. Romanos escribe después, y cuando Pablo habla de los dones, no mete el tema de los milagros, no mete el tema de las sanidades, se enfoca más en dones de la caridad, el amor, el servicio, la predicación, la profecía, que es predicar, exhortar a los creyentes. Y vemos en la historia de la iglesia después, por medio de los padres de la iglesia, los discípulos de esos apóstoles, de esos 12, Pablo decía, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Sabemos esa generación que fue enseñada por Pablo y los apóstoles, donde no se habla de los milagros, y no se habla de los milagros hasta después. Entonces no solamente tenemos una evidencia histórica, sino una evidencia bíblica, ¿verdad? Sé que hay respuestas a todo esto, pero eso es para responder tu pregunta. Ok, muy bien. O sea, ¿realmente no crees que Dios a través de un hombre pueda hacer algo y fuera de lo común? Mira, si me preguntas, ¿crees? Todo reformado te va a decir, puede, sí puede. Dios puede hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano, ¿verdad? Correcto. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere. Pero los milagros siempre tenían un propósito, y era lo que les quería mencionar. El milagro siempre venía acompañado con una nueva revelación. Siempre que vayamos a la Biblia, siempre vamos a ver nuevas revelaciones. Entonces, si nosotros apoyamos el tema de que haya milagros hoy en la actualidad, damos la posibilidad de que Dios está con una persona de manera que todo lo que Él pueda decir sea una revelación o algo así, ¿verdad? Ya. Entonces, pero los escucho también, ¿verdad? Sí, bueno, yo entiendo completamente tu punto y lo que dices. O sea, me mencionas que en el Antiguo Testamento vemos un Elías, vemos un Moisés, sí, vemos un Eliseo que hacían cosas de otro mundo. Sí. Y luego viene el Nuevo Testamento
vemos a Jesús hacer cosas maravillosas, que realmente los fariseos se le acercaban y le decían, ¿cómo Sí. tú me vas a decir que eres el Cristo? Sí, sí, sí. Y le decía, pues, no creéis en mí, pero creen en mí En mis obras. por mis obras, por las señales. Y vemos a los apóstoles había esa necesidad de que la gente Claro, viera palpable a Dios de alguna manera. claro, claro, claro. Entonces, ¿tú crees que en este tiempo no hay una necesidad de eso? Mm, Te lo digo en el caso porque, por ejemplo, estamos hablando de un Pedro que caminaba y dice que su Sí. sombra... Estamos Sanaba a los sabemos que no era enfermos. la sombra de Pedro, ¿no? Pero sí, él era el claro, claro, instrumento. claro, claro. Y a un paralítico le dice, levántate y anda. Y había obviamente una población más pequeña. Quizás había menos enfermedades, quizás había menos carencias como las que hoy hay. En ese tiempo fueron necesarias Sí. para expandir el Evangelio. ¿Crees que en este tiempo no es necesario también ver eso? Fíjate que, o sea, también tenemos mucho que ver el carácter y la naturaleza de los milagros, por ejemplo. Los milagros fueron dados o tienen la capacidad de ejercer fe en las personas. Y nos vamos a dar cuenta que en muchos acontecimientos en la Biblia Jesús hizo muchos milagros y no creyeron. Incluso dijo, si estos milagros se los hubiera hecho a Sodoma y Gomorra, hubiesen creído, Hubiesen pero creído. ustedes no. Sí, sí, no, la gente tenía Entonces, la cabeza. que sean necesarios, no creo. Te voy a decir por qué, Danilo. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que los milagros son necesarios para la salvación o para la predicación del Correcto. Evangelio, Estamos de sino acuerdo. que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra. Correcto. Dice el Salmo 119 o el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es. Entonces nosotros creemos, porque también Jesús nos dice, en los tiempos postreros van a venir falsos engañadores que van a hacer milagros y prodigios. No es sinónimo de espiritualidad los milagros, porque como lo vimos, muchos en aquel día van a decirle y reclamarle eso a Jesús. Yo hice milagros. Y él les va a decir, no te conocí. conozco. Entonces, nuestra preocupación no tanto son los milagros, sino la exposición fiel de la palabra, porque confiamos en ella, porque es poder de Dios para salvación, dice Así es. Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Correcto. Entonces, eso sería mi respuesta. Bueno, yo a veces, hablando del punto de los Sí. milagros, veo que a veces, como quiera, es bueno, por decir algo, yo estuve en una iglesia anterior Sí. a donde estamos ahorita, y el pastor de la iglesia hizo una oración por sanidad. Y entonces, creo que ya lo dije anteriormente en otro Sí. podcast, pero lo vuelvo a repetir porque yo me quedé asombrado. A mí no me pasó nada, o sea, yo Sí, no sí, tuve sí. ninguna evidencia Sí. de sanidad, pero vi algunos que empastes de muelas y Sí. ellos lo testificaban. Y yo Sí, pues sí. no creo que hubieran sido personas mentirosas, Sí. sino que a lo que voy con esto es que pues puede ser que no sea para salvación, ¿verdad? No está bien, pero por el momento contemporáneo hay personas que van a ser beneficiadas con algo de Sí. Dios para ellos, o sea, de que, oye, pues ya no fueron con el dentista, o ya no fueron con el oftalmólogo, o ya Sí. no fueron con X al que le extendió mal la pierna, Sí, claro, claro. o cosas de esas, ¿verdad? Sí, Que se evitan a lo mejor un gasto grande Sí. de dinero, no sé, puede ser, terapias y cosas de esas. Entonces, pues a lo mejor se nos escapa por ahí alguien que recibió ese mensaje y dijo, oye, pues llévame, ¿no? Ahí, o sea, puede ser que haya pasado. No, Sí. no me consta, pero puede ser que también Mira, yo, es algo bueno. sí he visto, sí, sí he experimentado cosas así, pero uno de los más fuertes que vi, que me impactó, Sí. realmente te voy a ser sincero, estaba la predicación normal y había una persona en silla de ruedas. Yo no conocía a la persona. Sí. Ahora, que haya sido una actuación, no lo sé, porque te Sí, digo, sí. puede pasar, o sea, nosotros Sí, sabemos que hay engaño en muchas situaciones de estas, pero la persona sí se veía que Sí. tenía mucho tiempo sentado en esa silla, y de repente pararse. se levantó, bro. Sí, 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 Yo sí. me quedé asombrado porque uno al ver eso, y no solamente claro. hizo eso, levantó la silla, bro.
Sí, sí, y empezó a caminar. Yo realmente tampoco creo que esto sea necesario al 100% para Sí. conocer a Dios. Su Sí, palabra sí, nos sí, sí, enseña sí, sí, Dios. sí. Pero creo que puede ser como una manifestación No, de Él que puede ser de bendición yo lo para diría otros. así, te aportaría diciendo que a lo mejor pues simplemente es el medio que Dios escogió para darse a conocer en algunas Claro. etapas. Pero sí, o sea, vuelvo al punto, nosotros no negamos que eso pueda pasar, porque por ejemplo yo tenía antes asma y pues acepté a Cristo en mi corazón y antes de que los calvinistas salten, ¿cómo que aceptaste a Cristo? Él te aceptó. Sí, yo sé, pero sí tenemos que aceptarle como quiera. Tengo Hay que una confesarlo. hay una responsabilidad y todo reformado honesto sabe de lo que estoy hablando, nada más lo digo por si acaso. Ya. Pero nosotros no dudamos de eso, o sea, yo tenía asma y cuando acepté a Cristo ya no me volví a enfermar de los pulmones, o sea, sí he experimentado el poder de Dios en eso y no negamos que eso suceda. Pero aquí como vuelvo al tema, el tema de duda es los dones en los Sí, hombres. los dones en los hombres también. Danilo, mira, te voy a ser bien sincero, o sea, Dale con todo. es una... ni siquiera es contra el movimiento carismático, es contra estas personas Contra las personas, sí. que dicen tener el don, o sea, yo no veo a esas personas haciendo milagros en los hospitales. O sea, en el COVID no vimos a esos Dilo como tú lo quieras a decir. esas No personas, pasa no nada. vimos a esas personas Sí. predicar el evangelio y órale, como Pedro, oye, ¿por qué no te vas a Israel? Allá se ocupa tanto tu don de milagros. Yo quisiera tener el don de Básicamente milagros. me estás diciendo que los ves en auditorios, En los auditorios. ves en eventos de milagros. Los milagros ocurren con cierta música, con cierta luz. Los milagros son dudosos. Y perdón esto que les voy a decir, pero son milagros de piernas que se estiran, dolores de cabeza, dolores en el codo. Incluso me ha tocado ver que hay milagros. Y digo, esta experiencia yo no la pongo como mi fundamento de mi fe, pero veo que el círculo carismático sí pone mucho énfasis en la experiencia, entonces por eso cito la experiencia. Pero no vemos eso, no vemos, o sea, en el COVID se acabaron las campañas de milagros, no vemos estos milagreros en los hospitales. Oye, hay tantos niños con cáncer, ¿y por qué no te vas si tienes el don? O sea, esa es mi duda. Y no vemos como los milagros de Jesús, o sea, milagros donde literalmente desafía las leyes de la naturaleza, que esa es la definición de un milagro. Creemos en las sanidades, pero en los milagros no porque Dios no pueda, sino porque la revelación ha sido completa. Tenemos todo claro. lo necesario para la vida, la piedad y la salvación. Claro. Entonces, en ese punto, no vemos a hombres caminar sobre el agua. Al contrario, o sea, hemos visto casos, híjole, lamentables y tristes, y lo digo con todo el respeto de mi corazón, donde pastores han querido caminar sobre el agua, se los ha comido un tiburón, se han ahogado, literal. Qué locura, realmente. Entonces, o peor al caso, muchas personas, me tocó ver hace poco a uno donde se iba renegando contra Dios, porque esa es la imagen que les vendemos a las personas de un Dios que quiere sanarte, que quiere que te vaya súper bien, y no un Dios que te demanda arrepentirte y seguir a Cristo y tomar tu cruz, Claro. que viene a transformar tu corazón, transformar tu matrimonio, transformar tu perspectiva de Dios, glorificarte más a la imagen de Cristo, tener un carácter piadoso, probado. Hemos limitado el evangelio a cosas muy secundarias, por Sí, no sí, decir, sí, porque son importantes, pero secundarias. Entonces, ese es mi... Yo creo, bueno, entonces que tu postura va más hacia ese hombre que dice, pues, eso que tú dices, Totalmente. no, ven a este evento que vas a Porque recibir Dios un milagro. puede hacer milagros, claro que Dios puede hacer milagros, Él es soberano, Él es soberano y Él hace lo que Él le place y de los medios que Él quiere, siempre de acorde a su palabra. Pero sí, esta es una crítica de por qué Jesús vemos que le ordenaba el viento y se detenía. Vemos a un Jesús que delante de toda la gente resucitaba a los muertos. Hay personas que son del movimiento carismático y dicen, mi esposa, por ejemplo, me tocó escuchar a uno en un ministerio allá en Saltillo y decía este pastor, mi esposa no sabe leer ni escribir,
pero ya te he resucitado 34 muertos. Era una persona de Guatemala, muy usado por Dios. Mariano Oye. Riscaché, no sé si lo conozcas, No sé quién es. muy conocido. Y pues tú le crees, porque pues es un hombre que ha tenido mucho fruto. Pero no están esos testimonios de esas personas, no. Lo que pasa es que Nadie fueron sabe. para otro país y emigraron. Si yo resucito un muerto, yo lo publico. Ey, en Facebook de una No, vez, Instagram. Dios que está vean el resucitando poder de muertos. Dios, no sé. Pero los milagros que vemos ahorita son dolores de cabeza, no son comprobables muchas veces, pero con esto no quiero decir que no haya, sino que los milagros como los vemos con los apóstoles y Jesús, no los he Oye, vuelto a ver. ya hablando de apóstoles, digo, ya ves que a veces bromeamos con Ah, sí, que del apóstoles, título, que sí. cosas de esas. Pero acerca del apostolado, ¿qué piensas? ¿Sí hay actualmente apóstoles o ya...? Pero ya antes de no. eso, suscríbanse al canal, ¿verdad? Ah, suscríbanse al Denle me canal, gusta, comenten. denle like. Esto se está yendo como a 3 horas. Un like, un like. Compartan. Oh, 10:30, dijimos que vamos a acabar a las 10:30. Híjole. Va empezando bien. Está muy padre y fue algo que platicamos Danilo y yo de que no, hombre, bro, o sea, es un tema Realmente yo creo bien que será padre. la segunda parte porque Si este video, ¿cuántos likes? Ponle, llega a, hacemos una segunda parte. mira, ¿cuántos likes tú crees que se necesiten No para? sé, tú, como creador No, de... pues el canal va empezando Vamos, realmente. algo levecito, El video que algo más tiene levecito. likes son 40. 50, No, 100. ¿Cómo 100, hay que responder? ok, 100. 100. Nos vamos a la segunda parte, pero entonces lo cortamos con esta pregunta final. Sí, como quieran, no sé, sí. O antes de esa pregunta, para esa pregunta dejarla después, porque esa pregunta genera... Ok. Ay, pero es que la otra pregunta también. Bueno, mira, vamos a hacer esta y luego esta. Dale, dale. Dos, ¿sí? Dos preguntas. Dice Laura que ya me dieron permiso. Listo, ya el permiso está. Bueno, la pregunta del apostolado, ¿verdad? apostolado. Nosotros no creemos en el apostolado por varias razones, porque los apóstoles de Cristo, o sea, bueno, cabe recalcar esto antes de que me crucifiquen. Sí creemos que hubo apóstoles después de los 12, pero no tenían la misma función que los 12. Si nos vamos a la definición de la palabra apóstol, creemos, claro, todos somos apóstoles en ese sentido, Enviados, sí. todos somos enviados, pero apóstoles con el papel que representaban los 12, no. Porque para poder ser un apóstol de Cristo tienes que cumplir con varias características y por ejemplo la primera es que hayan caminado con Cristo los 3 años de ministerio, eso es al menos lo que nos dice Pedro en Hechos, y que hayan visto ocularmente a Cristo. ¿Cómo lo dice Pedro? Está en Hechos capítulo 2, justo, si quieres te lo saco. Dale, para que lo Sí. lea textualmente, porque Pedro lo dice Sí, que fueron testigos. sí, mira. Hechos capítulo 2. 2, correcto. Hechos capítulo 2, Cuando le dije a Matías, exactamente. Exacto, correcto. Ah, bueno, Es antes de después del elegir. sermón de Pedro. Es. No, creo que es incluso en el 1. Creo Sí, que es en el 1. Antes, ok. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ok. O sea, desde que Jesús, o sea, que es necesario que esté con nosotros desde que Jesús se bautizó hasta que Jesús ascendió al cielo. O sea, es necesario. Y después, pues obviamente cuando Jesús asciende es que haya sido testigo ocular de la resurrección. Y Pablo cumple perfectamente ese punto, porque Pablo no estuvo con ellos, pero sí presenció a Jesús. A Jesús se le apareció y lo llama explícitamente. Pero de alguna manera realmente incumplió el primero que dice, que sea ¿Cómo? testigo de Jesús desde su bautizo y Sí. cómo caminó en la tierra. Mira, estaba hablando de Matías. No, estamos hablando de Pablo, o sea, Ah, que de Pablo, Pablo. el apóstol Sí. Pablo. Ok. vamos a otro pasaje con palabras de Pablo. Después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Sí, pues cuando se le aparece que... O sea, soy un nacido como si fuera de tiempo, pero se me apareció a mí.
Entonces O sea, ahí pero nosotros ¿sí crees que hay basamos. apóstoles en este tiempo no con la misma función? No. O sea, pero por ejemplo, que alguien Te se voy ha a decir llamado apóstol. Sí, te voy a decir por qué. Porque esa es la primera. Los apóstoles tenían que ser enseñados por Cristo, llamados por Cristo literalmente, y presenciarlo, su resurrección y todo. Pero luego viene el segundo punto. No hay apóstoles por el hecho de que los apóstoles, según lo que nos dice Efesios 2, son el fundamento de la fe. O sea, nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Entonces el fundamento ya se puso. Y nosotros somos la iglesia que tiene que edificar sobre ese fundamento. El fundamento no se pone arriba, no se pone en medio, no se pone en 3 fundamentos, sino que se pone uno. Y la cristiandad edifica su fe en base a las enseñanzas de estos hombres que anduvieron con él. Eso es. Ok, entonces hablamos de... Los apóstoles actuales no cumplen ese papel. Y luego vamos a las vidas de esos hermanos, bueno, no sé si llamarlos hermanos, pero ves sus vidas de lujo, dinero, posesión, poder, falta de carácter cristiano, andan en una Mercedes-Benz. Sí, yo realmente estoy de acuerdo contigo en que sí, realmente hay mucha gente que ha jugado con eso y se ha tomado mucho a la ligera. El mencionar a alguien apóstol creo que conlleva mucho. Yo personalmente sí creo que este tiempo hay apostolado, pero no como quizás muchos lo ven, Sí, o no como que cualquiera puede ser apóstol, realmente no. Pues si nosotros nos vamos a la palabra, igualmente Pablo dice, a uno constituyó profetas, claro. maestros, pastores, y menciona todos los ministerios. ¿Por qué el ministerio del pastorado sigue vigente? ¿Y por qué el del apostolado no? Ajá, entonces Sí. eso es algo porque sí puede seguir el pastorado Sí. como tal y por qué no puede seguir el apostolado. Yo entiendo y sé que muchos han jugado con Claro. con esto y que unos, bueno, es que siempre nos vamos a meter en problemas y me gusta meterme en problemas. Es que papá, que yo no estoy de acuerdo Sí. tampoco con eso de que, no, pues, yo le digo apóstol de cariño. Sí, es jugando a los que nos ven Sí. en Yo le digo jugando, ¿qué onda apóstol? querubín. Querubín, de todo le digo, pero yo no le voy a decir papá, un apóstol. Sí. Me explico, o sea, ya eso es algo que Exacto, y por ejemplo, ¿por qué no lo haces? Porque sabes que hay una diferencia, ¿no? Eso Porque es correcto. Pablo decía, yo soy su padre espiritual, ustedes se deben a mí. Entonces, vemos como que esa contradicción donde Cristo dice, a nadie le llamen padre porque ustedes tienen un padre y es celestial. Pero vemos a Pablo decir eso, pero te dejo hablar. No, dale. Lo que sí creo es que sí portan los dones, sí creo que portan el ministerio, Sí. todos los ministerios, porque se supone que eso es otro requisito. Un apóstol debe manejar los Exacto. 5 ministerios, un apóstol debe manejar todos los dones. Sí. Hay escasos, a mi parecer, no sé qué piense Padrino acerca del apostolado. Bueno, es un tema muy controversial porque pues Sí. es que no hay acuerdo, ¿verdad? Realmente. Sí. Pero ver así que un apóstol ahorita en la actualidad, con todos los dones y todos los pues los ministerios, los otros 4 ministerios, Sí. que es profeta, evangelista, pastor y maestro, es muy difícil, muy difícil. Sí. O sea, poder señalar a alguien, no, este sí es... O sea, lle- si lleva- no vemos la autoridad apostólica, es otro punto del por qué no creemos en los apostolados, porque los cristianos no tomarían a un hombre como, a ver, el mensaje de este hombre es infalible y es capaz de ser añadido a la Biblia, y que todos los cristianos sigan lo que él está diciendo. O sea, no he visto a uno. Sí, bueno, o sea, yo te puedo decir que sí. Sí. No pero, voy a mencionar nombres porque mencionaría nombres de algunos que quizás nadie sí, conoce Sí. y quizás nombres de unos que creo que no son y que muchos conocen. Bueno, que haya personas que quieran seguirlo, pues sí, ¿verdad? Pero que todos los cristianos, como lo es el apóstol Pablo, yo creo que si tú pones las palabras del apóstol Pablo ante la cristiandad, ninguno va a tener duda de que es un hombre de Dios. Y si ponemos a otra persona, va a haber cristianos que discrepen, porque no vemos a un apóstol que diga, mentiste al Espíritu Santo, muere hoy mismo, y mueren. O al tal, entrégalo a Satanás, y lo entregan a Satanás. O sea, no vemos esa autoridad, pero platicamos.
Sí, es que esto se puede ir largo. No, suscríbase al canal, dele me gusta, comente. Sí. Yo creo que nos vamos a ir en este video con esta pregunta. Y esta es la pregunta de fuego. A ver, la salvación se pierde. ¡Ey! Bueno, ¿Sí o no? sí. Mira, mira, te la voy a formular de esta manera. A ver. Eres calvinista reformado. Y esto cerramos para la segunda mitad. Ey, pero sí, porque ya va muy largo. ¿Cómo le digo yo a alguien que Dios creó a unos para irse al infierno y a otros no? Sí, pues mira, de hecho esa afirmación nosotros lo llamamos una caricatura o una caricaturización de nuestra postura. Te voy a decir por qué. Porque en ninguna parte de la Biblia nos dice que Dios mande a personas al infierno. Entonces nosotros como reformados tenemos varios principios de interpretación y uno de ellos es, que lo estableció la Reforma, la Escritura interpreta la Escritura. La Escritura es su propio intérprete. Sí. Entonces nosotros callamos donde Dios calla y hablamos donde Dios habla. Eso se lo recomiendo a todo predicador. Si tú quieres explicar la Trinidad, por ejemplo, que es un tema misterioso, porque lo es, Sí. cómo hay una esencia, pero tres personas son diferentes, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Solo Y uno. estos temas controversiales, o la voluntad de Dios y la soberanía la voluntad del hombre y la soberanía de Dios, son temas que a veces no comprendemos. Eso va a ser en el siguiente video. Ándale, el tema de la predestinación también es un tema que nosotros, Pablo al final de cuentas dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Romanos Así es, 9. correcto. Entonces nosotros no afirmamos que Dios crea a personas para el infierno. Nosotros creemos que Dios crea a los seres humanos, que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en su capítulo 2, en el capítulo 2, perdón. Vemos que Dios es paciente para con nosotros los creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que Dios no se deleita en la muerte del impío. Vemos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios ama a la creación de manera que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. Entonces nosotros... Y hace llover también. Hace llover. Lo que ha acontecido ahora. El dinero, muchas cosas, la gracia común, nosotros le llamamos en teología. Pero nosotros de ninguna manera afirmamos que Dios crea personas para el infierno. Ahí ya estamos hablando del tema de la predestinación. Nosotros creemos que en Dios no hay injusticias, ¿verdad? Ese es el primer fundamento. Y de hecho, si queremos entender la predestinación, vayamos a Romanos. Bueno, hay muchos pasajes, pero Romanos 9 es uno de ellos. Romanos capítulo 9, donde está hablando de cómo Dios eligió rechaza a Esaú y ama a Jacob. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice que esta elección, mira, vamos a leerlo, no se basa ni siquiera en méritos ni en obras, ni siquiera ellos habían nacido y Dios ya los había elegido. Entonces eso está en Romanos 9, está hablando de la elección de Israel. Sí. Dice versículo 11, porque cuando ellos, los mellizos, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Versículo 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces esto puede sonar injusto, ¿verdad? Caches, ¿cómo no ha hecho ni bien ni mal y tú ya aborreciste a uno? Y después Pablo antecede esta pregunta y dice, pues ¿qué vamos a decir ante esto? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, y mete a Moisés y luego a Faraón. Ambos son creados, son educados bajo la cultura egipcia, ambos son asesinos,
ambos eran pecadores. Obviamente Moisés es llamado por Dios, Dios lo saca. Moisés no vino a Dios, Dios fue a Moisés y le dice a Faraón, le dice, para esto te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué entonces pues Dios se queja de por qué no creo? Dice aquí el argumento de Pablo. Dice, ¿por qué entonces pues quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Si Dios ya dijo que me iba a endurecer, pues ¿por qué entonces me culpa y me manda al infierno? Y después Pablo anticipa, dice, ¿acaso dirá el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y a otro para un uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hay vasos preparados para destrucción. Okay. Y después más adelante dice que lo hizo para conocer las riquezas de su gloria, etcétera. ¿Qué pues diríamos a esto? Pues no hay injusticia en Dios. Entonces nosotros no afirmamos que Dios mande a personas al infierno o que endurezca de no vas a creer. ¿A qué se refiere Pablo con endurecer? Porque hay personas que van al infierno porque Dios así lo quiso. No queremos caer en un determinismo, porque como acabo de mencionar algunos pasajes, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama a su creación. Pero, a ver, si nadie viene, si no es por el Padre, y si nadie viene a Cristo, definitivamente tiene que haber una intervención de Dios. ¿Por qué hay personas que no se salvan si el Espíritu Santo es el que regenera y salva? ¿Acaso no es eso que Dios quiera mandar personas al infierno? La respuesta es no. Nosotros creemos que Dios da a unos gracia y a otros les da justicia. Entonces Dios no tiene el derecho de Dios no tiene la obligación, mejor dicho, de salvar a nadie. Si Él decide no salvar a nadie hoy, Él no sería injusto, porque hemos pecado. Correcto. Y la paga del pecado es muerte. Entonces Dios puede mandarnos al infierno si Él quiere. Pero qué maravilloso saber que Dios ha decidido salvar a muchas personas. No decimos que a unos pocos, porque la Biblia dice, y Jesús dice, Marcos capítulo 10, versículo 45, que Él vino en rescate por muchos. Entonces no creemos que vino a salvar a unos cuantos, Él vino a salvar a muchos. Y eso nos habla de la gracia de Dios. Unos reciben misericordia por sus pagos, otros reciben justicia por sus pagos, otros reciben gracia, reciben misericordia, pero no hay injusticia en Dios. Okay, los que van al infierno reciben justicia, los que reciben misericordia, gracia. Okay. No hay injusticia, nadie recibe injusticia. ¿Pero no crees que es una elección de Dios? Es una elección de Dios. Ok, bueno, desde mi punto de vista creo que las elecciones que Dios hizo en su palabra tiempo atrás, hablabas de Saúl, creo que tenían un propósito. Sí. Cada una de esas elecciones tenían un propósito para lo que hoy somos. Sí. Pero entonces, ¿dónde entra la soberanía de Dios junto con la voluntad del hombre? Con la voluntad del hombre, con el libre albedrío del claro, que se claro, habla. Claro. ¿Dónde se conectan? Sí, pues mira, nosotros somos responsables y por eso Dios nos manda al infierno a las personas que andan mal, ¿verdad? Correcto. Manda a personas al infierno precisamente porque pues somos responsables. Mira, todo consiste también en entender quién es Dios. O sea, Dios es justo. No puede haber injusticia en Dios. Entonces desde ahí partimos. Si algo a veces no nos concuerda, es algo que Dios no nos ha revelado, pero confiamos en que Él es justo. Por ejemplo, yo no entiendo, una vez un joven me preguntó, y lo pongo mucho de ejemplo en mis predicaciones o así, me dijo, oye, ¿por qué pues simplemente Dios no mató a Satanás y ya? ¿Para qué nos evitamos tanto show? Y luego todavía lo va a soltar 1000 años y se le va a dar la capacidad de vencer a los creyentes y luego va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Para qué tanto rollo? ¿Por qué simplemente no lo encierra o no lo mata? No sé, la Biblia no revela eso, pero sí nos revela quién es Dios y cómo Él opera. En el asunto de la salvación,
Hay cosas que muchas veces no se nos van a explicar, pero una cosa tenemos que tener bien en clara: Dios es justo. Y si Él escoge a alguien y decide mandar a una persona al infierno, no hay injusticia en Él de ninguna manera, porque Él todo lo que hace lo hace bueno y justo. Mira, con lo que, disculpa que te interrumpa, pero para Sí. que no se vaya... Con respecto a tú lo que Sí. tú dices del joven que te preguntó, ¿por qué Dios no...? Es claro, y Dios es justo, tú lo estás diciendo, y hay algo que Dios hace, que Él no rompe sus mismas leyes. Sí, sí, Dios sí. es tan justo que Él no rompe su propia ley, Sí, realmente. sí, sí. ¿Por qué Él no mata a Satanás realmente? Porque Dios no es así. Y el que Sí. incumplió la ley fue Satanás. Sí. Para el joven que está escuchando y que Sí. quizás lo va a escuchar, no sé si lo tienes ahí en tus redes. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es Dios. Y por eso creo que sí nos da una capacidad a nosotros de tomar Sí. decisiones. No, claro. Y lo pongo en ejemplo en el Edén. Mm. Los voy a poner aquí. Sí, claro, claro. En el medio está el árbol del fruto del bien y del mal. No Sí. lo comas. ¿Qué decidió el hombre? Sí, pero por ejemplo, sí tenemos que hacer una aclaración. O sea, ahí es antes de la caída. Ah, sí, sí. Ahí es sí, antes de la estoy caída. acuerdo. Entonces, una vez que el hombre peca, según la teología bíblica, el hombre deja de estar en ese estado de bondad, por no decir ni perfección, ni inocencia, no caer en debates aquí, sino en ese estado de bondad, porque Sí. Dios cuando crea, vaya, el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, incluyendo el ser humano, dice que era bueno en gran manera. Entonces, cuando el ser humano está en ese estado de bondad, sí se le da la capacidad, porque eso iba a apuntar al Nuevo Testamento. O sea, tenemos una explicación sobre el tema. No negamos en ningún momento la libertad y la voluntad del hombre, en ningún momento, pero sí hay muchos pasajes que a lo mejor deberíamos de considerar, porque por ejemplo, mira, vamos a hacerlo simple y lo platicamos. O sea, por ejemplo, vamos ahí a Juan, capítulo 6, es uno de los pasajes que más hablan de esto. Por ejemplo, ¿tú cómo explicarías, persona que no cree a lo mejor en una predestinación o eso? ¿Cómo explicarías estas palabras de Jesús donde dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que lo envió? ¿Cómo explicamos el libre albedrío desde ese versículo, verdad? O sea, la prueba en realidad caería sobre ustedes, porque tengo pasajes bíblicos y sí, claro, Dios ha puesto, por ejemplo, en el Éxodo, he puesto delante de ti el bien y el mal. Hay una voluntad, pero para venir a Cristo, vemos que ninguno puede venir a Cristo a menos que el Padre le atraiga. ¿Cómo nosotros explicaríamos eso? Bueno, si O sea, nos son vamos palabras a eso, de ya nos Jesús. iríamos muy largo en el video. Es un trabajo, es una obra en conjunto también. Hey. No puede, tiene que haber compatibilidad en las partes. El asunto, hermano, es que el texto no dice eso. O sea, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, ninguno puede. Ahí ya quitó posibilidad. Y lo acabamos de leer en Romanos. No se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ¿qué? Tiene misericordia. Entonces, no quiero caer en determinismo. El hombre tiene una libertad, pero hay un cambio de disposición. Dios regenera el corazón, a eso le conocemos en la teología reformada como el Ordo Salutis, el orden de la salvación, y creemos que Dios regenera el corazón, y una vez que Dios cambia la disposición del corazón, el hombre corre voluntariamente a Cristo. Si Dios no salva, no interviene en el corazón de una persona, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dice Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, en eso concordamos, Bueno, un cambio de disposición en el corazón. Con eso que tú dices, pues cuando Cristo vino, pues que dice en Juan 3:16, de tal manera envió Dios Sí. a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo personalmente creo que Dios a todos nos da la capacidad de creer. Claro, Creo que todos Bueno. tenemos la necesidad de un Dios. sí, Ahí es donde está. Sí. Ahí creo que es donde se divide la decisión. sí, De realmente, pues yo, porque hay muchos, lo dijiste, échate fuera demonios, pero no te conozco. O sea, ¿dónde estaba? Sí. Hiciste milagros, lo que le dice a Jesús.
pero creo que sí tiene que haber de parte del hombre, además de lo que pone Dios en el corazón del hombre, que es esa necesidad de Dios, Sí, el querer buscar a Dios y creer en ese Dios para poder ser salvo. claro, claro. Pero sí tenemos que ver cuál es el mensaje de Jesús, porque sí es, a veces es muy, muy fuerte. Por ejemplo, mira, ¿cómo explicaríamos Mateo 11:25? En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste todas estas cosas a los sabios inteligentes y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, te agrado. O sea, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios se lo ocultaría a los sabios y se lo revela a los niños? Porque así te agradó. Versículo 27, fíjense esto: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, está hablando Jesús, Sí. y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces ahí ya no vemos la voluntad del hombre, que es el que toma la iniciativa de buscar a Dios, sino que es Dios quien se revela. Lo acabamos de leer. O sea, Jesús está diciendo: y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquel que puede conocer al Padre y al Hijo es aquel a quien el Hijo voluntariamente se lo quiere revelar. ¿Cómo luchamos con eso? Está diciéndolo Sí. Jesús, no lo está diciendo Juan Calvino, no lo está diciendo Lutero, no lo está diciendo Jesús. Jesús. Él está diciendo: ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajere. Decía Sproul, cuando dice ninguno puede, dice, yo me acuerdo que una vez iba a sacar lápiz ahí en la escuela y le dije: maestra, ¿puedo sacarle lápiz ¿puedo sacarle punta a mi lápiz? Y le dice: claro que puedes, pero no tienes permiso. Tienes la capacidad, pero no tienes permiso. Pero Dios está diciendo: ninguno puede venir a mí. O sea, ninguno tiene esa capacidad de venir a mí si yo no le atraigo a Cristo. Sí, bueno, esto es un tema bien profundo. Bueno, yo lo fuimos. entiendo, como tú lo estás diciendo, Sí. ¿no? De San Juan, que es por revelación. Exacto, Cristo O sea, se porque revela. realmente, fíjate, por ejemplo, a mí cuando me hablaron de Cristo, yo decía, pero ¿por qué nomás yo como que tiemblo con la palabra que me están Sí. pues predicando? Y los demás yo los veía bien tranquilos. O sea, Sí. no, te das cuenta que, hombre, te ves, ¿sí me explico? ¿Por O sea, qué? Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Sí, pero a mí me causaba, en su momento me causó Sí. mucha... Sí. Me impactó demasiado eso, o sea, que sí, ay, cole, pues, ¿cómo está este rollo? O sea, Sí, claro, ¿por qué claro. yo? O sea, ¿cómo Sí. está eso? Y Pero bueno, sí. realmente pues Cristo nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Ándale, es otro punto. Yo creo que la revelación de Cristo o de Dios en nuestra vida viene por el oír. Sí. Y el oír la palabra de Dios. Pero bueno, creo que esto lo vamos a tocar en el segundo Sí, tema. yo creo Vamos a que sí. comenzar con esto ya. Sí, después. porque eso también se puede entender desde la perspectiva de muchos son los llamados, es decir, la extensión del Evangelio es para todos, pero pocos son los escogidos. Esa Sí, es la verdad entonces, cruda del Evangelio. Antes de que nos vayamos, déjanos un comentario y qué piensas tú acerca de lo que se ha hablado aquí en el canal. No olvides darle like, comentar, compartirlo. Y pues bueno, si quieren la segunda parte, ya es el que tienen que hacer. Llegar a los 100 likes. 100 likes. Hasta un poquito. Pero Sí, bueno, son poquitos, 100 pero likes. vamos empezando. Hermano, gracias por la invitación. No, bro, es una bendición que estés aquí con nosotros. Ah, yo le voy a dar la mano. Ahora sí nos confundimos. No, ya eres una bendición que estés Gracias, aquí. gracias. Escucharte para nosotros es de bendición y creo que va a haber mucha luz. Sí, claro que sí. Y creo que va a llegar a muchas personas este podcast, así que nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga.